Y les quiero contar una historia. Les voy a contar la historia de un leñador. Se acercó un leñador, estaba un leñador, y de pronto se acercó a un aserradero y estaba una vacante de trabajo y llegó el leñador y le dijo: yo quiero este trabajo, soy muy bueno. Ya se imaginarán un leñador cómo son fuertachones, ¿no? O sea, un hombre fuerte, barbón, se visten, dicen que de azul, pantalón blanco, no es cierto, pero de repente se acerca este hombre fuerte, un leñador, y toma la vacante. Y el primer día se va al bosque a talar árboles con su hacha y empieza y regresa al aserradero y llega y así: 18 troncos me aventé hoy, 18 árboles. ¡Wow! 18 árboles. No, pues él estaba feliz, obviamente su jefe estaba feliz, pues todo empezó muy bien, felices, ¿no? Y de repente dice: no, es que el día de mañana voy a batir mi récord. Si hoy dice 18, el día de mañana voy a hacer el doble. Vas a ver, no, si estoy, pero traigo filo, decía. Y entonces al día siguiente, y regresa y nada más agarra y regresa con 15 troncos. Y se queda pensando y dice: ¿qué pasó? Pero pues dormí bien, me acosté temprano, quise elevar mi estándar. Y dice: bueno, pero mañana será otro día. Y entonces regresa y otra vez y regresa y dice: no, ¿cuántos cortaste el día de hoy? No, pues hoy 10 nada más. ¿Cómo hoy 10 nada más? Si empezaste con 18, si eres fortachón, eres el mero de todos aquí. O sea, ibas a romper tu récord, estás fuerte, barbón, hombre macho, qué pelo en pecho, lobo alfa, ¿qué onda? ¿No? Y entonces le pregunta el jefe, agarra y le dice: te quiero preguntar algo, ¿cada cuánto estás afilando tu hacha? ¿Ya afilaste tu hacha? Y él dice: no, es que he estado bien ocupado cortando árboles. Y pues sí, como que no la agarraron. Te voy a poner una frase para el que no la agarró. Si tengo 8 horas para cortar un árbol, tienes que invertir las primeras 6 horas en afilar el hacha, porque estamos ocupados. Nos afanamos y nos ocupamos en estar talando, que no nos damos cuenta que nuestra hacha ya no tiene filo. Y entonces no estamos siendo productivos. Es por eso que el día de hoy puse por título a este mensaje: afilemos nuestra hacha. Afilemos nuestra hacha. ¿Cuántos quieren afilar su hacha? ¿Cuántos a lo mejor ahorita les hizo sentido decir: sí, tal vez estoy haciendo muchos esfuerzos, estoy dándole con todo, pero qué falta? Detenerme y afilar el hacha. Afilemos nuestra hacha. Amén. Y vamos a ver qué es afilar el hacha, pero acompáñame, fíjate, vamos a ver, después de ver esta historia, qué significa o qué estoy queriendo decir con esto de afilar nuestro hacha. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Cuántos cristianos estamos cometiendo este error de, como este leñador, que estamos tan ocupados en nuestro trabajo, o tan ocupados en nuestros estudios, o quizás en nuestro ministerio, que a lo mejor dirías: pues sí, pero estoy ocupado en el ministerio, pero aún así estás bien ocupado y metido, clavado en tu ministerio, que te has descuidado, que nos hemos descuidado, que hemos descuidado nuestra hacha. Hemos descuidado afilar nuestra hacha, y por eso los resultados en tu vida o en nuestras vidas no son satisfactorios. Pero, a ver, si entendemos y estamos comprendiendo esta historia, ¿a qué se refiere? ¿A qué me estoy refiriendo con nuestra hacha? ¿Qué es esa famosa hacha? Nuestra comunión, tu comunión con Dios. Eso es a lo que me refiero. Es increíble, pero muchos cristianos vivimos hoy trabajando como hachas, con hachas prestadas. Tal vez estás trabajando, pero estás trabajando con hachas prestadas, porque tal vez ¿cuántos de aquí no vivimos de la espiritualidad de los pastores? O del hermanito que está orando por ti. Siempre pedimos que otros oren por nosotros, pero ¿qué tanto estás tú orando por ti? Yo he dicho muchas veces: cuida de ti mismo, tú mismo. Porque no está mal que pidas oración para tu vida, por los demás, pero ¿qué tanto estás orando tú por ti mismo? ¿Qué tanto estás cuidando tú tu relación por ti en el Señor, en la palabra de Dios? ¿Cuántos? Tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia comunión personal con Dios. Cada uno de nosotros debemos de tener la responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabías que
A todos y cada uno de nosotros en este lugar, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y que es tu responsabilidad, es de responsabilidad de cada uno de nosotros ocuparnos de esos dones, de esos talentos que Dios nos dio. Es responsabilidad tuya, no el del de al lado. Entonces, tú debes de ocuparte de eso. Otros cristianos hemos dejado que nuestra hacha se quede sin filo, lo decía. Y te quiero decir, fíjate, ¿qué significa que te hayas quedado sin filo? Porque a lo mejor tú me puedes estar diciendo hoy, sí, pastor, ¿sabe qué? Yo sí he descuidado mi relación con Dios. No traigo filo, no traigo filo. Y te voy a decir qué significa no traer filo. Un hacha sin filo es una estrategia del enemigo. Quiere decir que si te has quedado sin filo, estás permitiendo que el enemigo te gane. Estás dándole terreno al enemigo a que te gane. Acompáñame, quiero que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 13, verso 19 al 22. 1 de Samuel, capítulo 13, verso del 19 al 22. Y cuando lo tengas, te quiero pedir que me digas amén cuando lo tengas, para saber que estamos siguiendo el mismo versículo. 1 de Samuel, capítulo 13, verso 19 al 22. Dice, en todo el territorio de Israel, fíjense esta estrategia, en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 2/3 de un siclo de plata y 1/3 de siclo por una horqueta o un hacha o para arreglar las aguijadas. Así que ninguno, o sea, nadie, ningún soldado de los israelitas tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. ¡Wow! ¡Qué estrategia del enemigo! Quizás nos está pasando esto, te voy a explicar. Los filisteos en ese tiempo, para derrotar al pueblo de Dios, diseñaron esta estrategia. Que nadie tenga dónde afilar su hacha, que nadie tenga acceso a dónde afilar sus armas, que nadie, que no puedan tener acceso. Aquí nos está diciendo, había un solo herrero. Imagínate todo el pueblo de Israel, toda la gente queriendo solamente afilar su hacha con una sola persona. Y les cobraba, además, no solamente tenían el acceso a una sola persona, sino que les cobraba carísimo. Entonces no había manera de que nadie afilara su hacha. Es una analogía de lo que nos puede estar pasando el día de hoy, de que estemos sin filo. Porque es una estrategia de parte de Satanás, porque Satanás quiere exactamente eso. Que en nuestra vida Él quiere que nuestra hacha esté siempre sin filo. Quiere que los cristianos no tengamos tiempo para orar, que no tengamos tiempo para leer la palabra. Quiere que no tengamos tiempo para congregarnos con constancia. Que no tengamos cómo defendernos de sus acechanzas, para que seamos una oveja como indefensa o sin fuerza espiritual. Es como, yo me acuerdo mucho cuando iba a la escuela y me decía mi maestra, ¿cómo me acuerdo de mi maestra? Me decía, hey Eduardito, a la guerra y sin fusil. Así me decía, siempre me acuerdo. Ay, llegaba yo al examen y me decía, ay Eduardito, otra vez a la guerra y sin fusil. Y yo iba a hacer el examen y no llevaba pluma. A la guerra y sin fusil. ¿A cuántos le han dicho alguna vez, te vas a la guerra y sin fusil? Así andamos cuando no afilamos nuestra hacha. A la guerra pero sin fusil. ¿Qué va a pasar si te presentas a un examen y no llevas pluma para el examen? Pues no vas a poder hacerlo, ahí vas a tener que estar corriendo. Y hablo solo de una pluma. ¿Qué pasa si no vas preparado? Pues lo vas a reprobar. Obvio, es lógico, lógica. Y de eso no se requiere sabiduría. Eso es lógica pura. Entonces vamos a ver cuáles son las características de un hacha sin filo, porque me podrán decir, bueno, sí, pastor, sí he tenido descuidada mi comunión con Dios y todo, pero a ver, ¿cómo puedo darme cuenta de que mi hacha no tiene filo? ¿Quieren ver las características de un hacha sin filo? Yo, acá casi. ¿Quieren ver cómo son las características de un hacha sin filo? ¿Y cómo puedes darte cuenta de que en tu vida has descuidado tu hacha, que has descuidado tu comunión con Dios? Fíjate, ahí te va, punto número 1. Si estás falto de filo es porque tal vez estás pasando por una vida cansada. ¿Cuántos aquí a veces nos hemos sentido cansados y cargados? Todos, seguramente, todos. Pero si hoy estás más cansado y cargado que nunca,
quiere decir que tu hacha no tiene filo. Un hacha sin filo requiere de más esfuerzo, requiere aplicar más energía, requiere mayor trabajo para realizar algo, como el ejemplo del leñador. No tenía filo su hacha, entonces le estaba cueste y cueste trabajo reventar un árbol. Al principio estaba recién afiladita, por eso 18 árboles, pero después, como se quedó sin filo, le costó mucho trabajo. Muchos pensamos que lo que nuestra vida necesita entonces es, bueno, entonces ¿qué necesito? Pues más vacaciones. Necesito más vacaciones, necesito más días de descanso, más tiempo para dormir. Pero en realidad lo que necesitamos es afilar nuestra hacha. Afilar nuestra hacha. Es por eso que la palabra, fíjate lo que nos dice en Mateo 11:28. ¿Qué nos dice este versículo? Quiero que me acompañen a Mateo 11:28. Vengan a mí, dice Dios. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás deprimido? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Yo te daré descanso. Ahí es donde se afila el hacha. Ahí en la intimidad con Dios. Ahí es donde cuando estás cansado es cuando vas a Él, estás cargado, estás sin filo, ve a Él y dice, yo te daré descanso. Otra característica de tener un hacha sin filo es que tienes, y no me van a dejar mentir, ¿cuántos de nosotros no tenemos sentimientos de frustración por los pocos resultados? Nos pasa muy seguido en nuestras vidas de que estamos frustrados porque no tenemos los resultados que queremos. Y nos frustra. Estamos además cansados, pero luego vienen sentimientos de frustración por los pocos resultados. Y fíjense, acompáñame a la palabra en Hageo, capítulo 1, versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra y Dios nos entiende. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y a veces uno dice, es que trabajo y nomás no veo resultados. Es que le doy y no quedo satisfecho. Y fíjate lo que dice la palabra en Lucas capítulo 5, verso 5. Dice, maestro, está Pedro en la barca y le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche, estamos cansados, ya estamos hartos, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, Padre, no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Pero dónde? ¿Dónde echó las redes? ¿Qué hizo? Él estaba cansado, él estaba cargado, pero ¿qué hizo? Obedeció a Dios y dijo, echa las redes. Echa las redes, porque a lo mejor Pedro era un excelente pescador. Simón Pedro era un excelente pescador. Él a lo mejor no necesitaba que le dijeran dónde. Me ha tocado algunas ocasiones en las que hemos ido de pesca y es bien chistoso porque los capitanes o la gente que es experta en pesca te dice, no, mira, hay que ir a estas aguas, hay que navegar un poco más allá porque por aquí las rutas de los peces van pasando y entonces es ahí donde debemos de echarlas. Pero el problema es que en nuestras vidas las echamos donde nosotros queremos. Y nos vemos de pronto ahí así echando las redes donde queremos y decimos, es que hemos toda la noche echado las redes, es que las hemos echado y no pescamos nada. No agarramos nada, ni un resfriado agarramos hoy. Pero Padre, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, échalas aquí. Y Simón le contesta, ok, lo que tú digas. Porque no es donde yo diga, es donde Él diga que las echemos. Porque muchas veces estamos echando las redes o estamos queriendo resultados en donde nosotros queremos. Y no en donde Dios quiere, precisamente porque hemos perdido esa comunión con Dios. Entonces es ahí en donde Él te dice, no en donde tú crees que es el lugar correcto. ¿Trabajas más pero no recibes los resultados esperados? ¿Te levantas más temprano y te acuestas más tarde pero no ganas más? ¿No tienes más dinero? ¿No sales de tus deudas? ¿En tus estudios te esfuerzas, estudias, haces tus trabajos pero no te va bien? ¿Cuántos aquí se están identificando con estas palabras que estoy diciendo? ¿No tienes los resultados esperados? ¿En tu familia? ¿Qué hay de tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿No mejora a pesar de que le dedicas tiempo? ¿Tus hijos no te obedecen a pesar de que les das todo? Y todas estas características que te mencioné, poco a poco van produciendo sentimientos más profundos de frustración en nuestras vidas.
y llegamos frustrados y ya llegamos de rodillas, y entonces ahí es cuando nos contristamos y cuando ya llegamos al tope, cuando ya se nos llenó la cubeta hasta el tope. Entonces, el día de hoy te quiero decir, ¿cómo podemos afilar nuestra hacha? ¿Quieren saber cómo podemos afilar nuestra hacha? Porque seguramente venimos desafilados, pero ¿cómo podemos afilar nuestra hacha? ¿Cómo puedo mejorar mi comunión con Dios? Y son 3 puntos los que te quiero mencionar hoy. El primero, buscando la intimidad con Dios. Y lo dice muy claro en uno de sus versículos, en Mateo 6:6. Acompáñame a la palabra de Dios en Mateo 6:6. Fíjate lo que dice. Pero tú, tú y tú y tú y nada más que tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿En dónde se encuentra del Padre? ¿Se encuentra en los ruidos, en la multitud, en el trajín del día? ¿En dónde puedes tener una comunión más íntima con Dios? ¿En dónde encuentras intimidad con tu pareja? Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí en ese momento, en lo secreto, en lo íntimo. Así tu Padre que ve en lo íntimo, en lo secreto, te va a recompensar. ¿Quieres recompensa? ¿Quieres intimidad? ¿Quieres que tu hacha? Mira, si yo me he afilado no es porque fui a hacerme un corte de cabello, Luego decimos, ya se sacó punta, ya se sacó filo. No. Si viene uno afilado es porque ha tenido intimidad con Dios. Si tú haces esto, seguramente allá afuera se van a notar los resultados. Porque tu Padre dice, si tú oras en mí en lo secreto, yo te recompensaré en lo público. Y no quiere decir que te va a llenar de tesoros y de cosas. Quiere decir que la intimidad lo que provoca es que tú brilles la luz de Cristo en los demás, para los demás. Que se note esa intimidad, que se note que caminas con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solamente está contigo, sino está en ti. Es muy diferente que el Espíritu Santo esté con nosotros, que esté en nosotros. Porque el Espíritu Santo está aquí hoy. Y está con nosotros. Puede estar con muchos, pero también puede estar en muchos. Y esa es la verdadera intimidad de parte de Dios. Que no esté solamente contigo, sino que esté en ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de morar en ti. Entonces, si tú tienes esa intimidad con Él en lo privado, Él te va a hacer que brilles en lo público. Él va a hacer que cuando tú te llegaba el enojoncito, cuando eras el fosforito, te decían el fosforito, ahora digan, no, mire, ese fosforito ya no se prende tan rápido. Ahora ya trae el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no debe de estar con nosotros, debe de estar en nosotros. Amén. Es ahí donde lo obtienes, en la intimidad con Dios. Y si se lo vas a dar, dáselo duro, fuerte para el Señor. ¿Me pueden acompañar? Punto número 2, dedicando más tiempo en el día para estar en la presencia de Dios. Y fíjense lo que está sucediendo aquí en una porción de la palabra de Dios con Daniel. Daniel en ese entonces había sido apresado, estaba perseguido, no había sido todavía apresado, estaba perseguido. Y Daniel estaba perseguido por unas personitas que le decían los sátrapas. ¿Han escuchado esa palabra? Hace rato que la escuchaba, de repente cuando iba en la escuela así yo decía, no, ese es de sátrapa. Y usábamos esa expresión. Sátrapa es alguien así como que quiere molestar. Y veamos la palabra de Dios. Acompáñame a Daniel 6:10, capítulo 6, verso 10. Fíjense, pero quiero ir un poquito más arriba. Vamos a buscarlo más arriba porque estaba recordando la historia. A este Daniel lo querían estos sátrapas y administradores del rey, le querían poner una trampa. Entonces estos no coludieron, más bien influenciaron sobre el rey Darío, que era el rey que estaba en esa época, influenciaron sobre él para que pudiera él hacer un decreto, y a Daniel, por creer en Jesús, por creer en Dios, por orar al Padre, por tener intimidad con él, al no adorar al rey y adorar a Jesús, lo pudieran agarrar preso y echarlo a la fosa de los leones.
Y entonces estos sátrapas logran persuadir al rey Darío y logra que se emitiera este decreto. Entonces Daniel, ahí dice la palabra de Dios, cuando Daniel se entera de la publicación del decreto, ¿qué fue lo primero que hizo? Ante una adversidad, ante algo que iba a suceder, ante algo que le iba a provocar que lo capturaran para matarlo, para meterlo a una fosa con leones. Imagínate, se enteró de la publicación del decreto. O sea, Daniel se entera de que algo malo le iba a suceder y que lo habían persuadido al rey. Y dice, se fue a su casa y se subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Jerusalén significa, la intimidad con Dios, porque está el versículo dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, y así como va avanzando, Jerusalén significa que es lo primero, hablando de las primicias. Entonces dice, se abrían en dirección a Jerusalén, ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía él por costumbre orar, ¿cuántas? 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces imagínense, Daniel se entera de este decreto y lo primero que hace es, me voy a tener intimidad con Dios. Me voy a ir a afilar mi hacha. Voy a ir a afilar mi hacha. Es ahí en donde se arrodilla y abre las ventanas en dirección a su Jerusalén, y entonces se pone a orar y a alabar a Dios. Mientras más afilada esté nuestra hacha, más efectivos seremos en todas las actividades de nuestra vida. Por supuesto conocemos el desenlace, y si no, te invito a que leas el capítulo completo. Daniel fue un gran hombre, un gran siervo de Cristo. Nadie lo pudo vencer, no pudo ser derrotado. Mientras más afilada esté tu hacha, más efectivos vamos a ser. Siguiente punto. ¿Cómo puedo afilar mi hacha? ¿Cómo puedo lograrlo, pastor? Quiero seguir, quiero conocer más. ¿Cómo? Leyendo y escuchando con constancia la palabra. Leyendo y escuchando con constancia la palabra. ¿Qué estás escuchando hoy en día? ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día? ¿Qué es lo que estás escuchando allá afuera? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? ¿Qué es lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones en internet? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Tenemos la costumbre todavía de leer o ya ni leemos? Las bibliotecas han quedado en el olvido, pero ahora los libros se han vuelto digitales. No hay pretexto, porque ahora podemos traer un libro en el bolsillo y el que queramos, el que quieras, al alcance de tu bolsillo. ¿Qué tanto estamos leyendo? Pero leyendo contenido de valor, porque lo que lees, lo que escuchas y lo que ves es en lo que te conviertes. Lo que lees, lo que escuchas y lo que ves es en lo que poco a poco te empiezas a convertir. Y entonces, si empiezas a permear esas cosas del mundo, lo que está haciendo el mundo es que nada más está desafilando tu hacha. Está haciendo todo lo contrario, está haciendo a la inversa. Desafila tu hacha. Pero aquí lo que venimos a hacer es que afilar nuestra hacha. Ya estoy viendo a varios filosos, ya empecé a ver varias cabecitas afiladas. De aquí se ve mejor. Por eso fíjate lo que dice Josué 1:8. Dice, recita. Y esto es algo que exhortamos mucho aquí en la casa de Dios. Porque nos hemos vuelto unos cristianos, yo lo he dicho últimamente, nos hemos vuelto unos cristianos bulímicos. Porque cuando vamos y termina el servicio, vamos y vomitamos el servicio. ¿Por qué? Porque no hacemos esto que nos dice la palabra de Dios. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con todo cuidado todo lo que está en el escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y yo les preguntaba hace rato, ¿quién quiere tener éxito? Y todos me levantaron la mano y dijeron, yo. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Quiere decir que cuando te vayas de aquí, todas esas enseñanzas, todo lo que aprendas en tu academia, en tu casa de amistad, en donde vayas en un grupo, síguelo compartiendo, recítalo, medítalo, dile, oye, esto. Y no solamente te quedes con lo que tu pastor, tu líder te dijo. Ve y escudriña la palabra, porque la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriña la palabra, recita el libro de la ley, así prosperarás y tendrás éxito. Solamente así
Porque la fe, dice la palabra, viene como resultado de oír el mensaje. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Escuchando el mensaje, porque la palabra de Dios, la fe, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del pastor. Todo de Dios. El oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Afilen su hacha, afilemos nuestra hacha hoy. Fíjense, muchas veces de pronto me he puesto, cuando no me ha tocado compartir, me pongo ahí y yo digo, es que la palabra de Dios y el resultado de mi éxito o de la sabiduría que pueda adquirir de la palabra de Dios debe de ser intencional. No depende del que está aquí. No depende de uno que está tirando el mensaje. Por supuesto, uno lo trata de hacer ameno, lo trata de hacer alegre, tratamos de movernos para que tú nos pongas atención, pero la intencionalidad que tú le pongas es lo que cuenta. El que tú quieras estar receptivo, el que tú la quieras recibir, porque la palabra se está tirando. Y la palabra de Dios dice que no regresa a ella vacía, porque cumple para el propósito para el cual fue lanzada. Es decir, que si tú ahorita estás recibiendo palabra de Dios, algún propósito tiene, pero depende de ti que tú la agarres. Depende de ti que tú digas, por más que me esté durmiendo y me está aburriendo el pastor, algo Dios me tiene que decir hoy en este mensaje, algo tengo que aprender. Si solo con un versículo te vas, me voy por bien servido, porque la palabra de Dios no regresa a él vacía. Es palabra de Dios lo que vienes aquí, y solamente, y es la palabra de Dios, es sabiduría pura. Deja que te afile la palabra. No dejes que te afile el mundo, porque el mundo nos está desafilando. El mundo nos está desafilando, pero la palabra de Dios es la que nos está, ¿qué? Afilando. ¿Cuántos filosos quieren salir hoy de aquí? Pero no para dar espadazos tampoco. Dicen, pues entonces ¿para qué? No, es para que salgas a pelear la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla de poder estar afilado para poder cortar con esa. Mira, es como si fuera un soldado entre la maleza. Si no, su machete no está afilado, no puede ir entre la maleza. Necesitamos afilar nuestras espadas, nuestras hachas como cristianos, para poder pelear la buena batalla y derrotar las acechanzas del enemigo. Así que el día de hoy yo te exhorto a que afiles tu hacha, a que afilemos nuestra hacha, que tengamos esa intimidad y esa comunión con Dios. Ten esa comunión, esa intimidad con Dios de la cual te hablo. Solo ahí, en esa intimidad, es donde vas a encontrar la sabiduría pura. Vamos a estar a lo largo de todas las predicaciones empezando a hablar acerca de esta sabiduría, porque una iglesia sabia va a ser una iglesia próspera, ¿no? ¿Y qué queremos todos? Éxito. Como dirían por ahí, sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito, no tengas miedo al éxito. Vamos a prosperar, vamos a encontrar la sabiduría en comunión con Él todo el tiempo. Y por eso el día de hoy yo te invito a que afiles tu hacha. A que afiles tu hacha. Afilemos nuestra hacha. Ya no te entretengas en nimiedades de la vida. Afilemos nuestra hacha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos a afilar nuestra hacha. Y para cerrar con este servicio, yo quisiera orar por ti. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y terminar este servicio orando para que Dios nos acompañe todos los días y podamos ir filosos a pelear la buena batalla. Así que, Señor, te doy gracias, Padre, por esta mañana, por esta tarde, Señor. Nos disponemos como el primer día de la semana, Señor. Afila nuestras hachas, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para enfrentar el día a día, Padre. Yo te pido por cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan aquí a la iglesia, a la cima de la montaña, Padre. Yo te pido, Señor, que los sigas llevando a cosas más altas, Padre. Yo te pido por cada necesidad, Señor, de las personas que hoy están aquí, Señor, que se han perdido su filo, que se han perdido cualquier cosa material, cualquier cosa en lo espiritual, Señor, que se reconcilien, Padre, contigo, que busquen, Señor, de ti en intimidad, Señor, que busquen tu rostro, que busquen tu palabra, Señor, porque solo en tu palabra, Señor, podemos encontrar descanso. Tú dices que vayamos a ti todos los que estemos cansados y cargados, y tú nos darás descanso, Padre. Te damos gracias porque en ti podemos descansar, Señor. Te doy gracias, Señor. Y si alguno de ustedes ha estado alejado del Padre y se ha sentido alejado
alejado de la intimidad, quisiera que hoy hiciéramos una oración para reconciliarnos con Él y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y que repitas conmigo: Señor Jesús, sé que he pecado, sé que soy un pecador. Lo confieso hoy delante de ti, Señor. Perdóname por todos los pecados, Señor. Sana mis pecados, Señor. Perdona mis pecados y sana mis dolencias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú me perdones y que me acompañes a vivir contigo, Señor, hoy y para siempre, Señor. Y que mi nombre, Padre, quede por favor inscrito, Señor, en el libro de la vida, Señor. Por cuanto tú diste tu vida en rescate por mí, Señor, yo hoy confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te bendigo y te amo, Padre. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, Padre. Te bendigo y te amo y te pido, Señor, que me vuelvas un hacha afilada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.